Hola a todos, el día de hoy les hablaremos acerca del caso Cornelius Baca Rhodes, inyección de células cancerígenas a ciudadanos puertorriqueños. Los integrantes son Alex Criollo y Dani Bravo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo has estado? Te cuento que yo, este verano, me vine a Puerto Rico a pasar vacaciones. Y lo más interesante fue que escuché una historia de un tema muy polémico y biótico que te puede llamar la atención. Verás, te cuento. Hay un doctor estadounidense llamado Cornelius Rhodes que viajó a Puerto Rico alrededor de los años 1930. Ahí se encontró una carta firmada por él donde afirmó haber inyectado células cancerígenas a 8 puertorriqueños para asesinarlos. Esto se debe a que el doctor consideraba a los residentes como una raza sucia, perezosa, degenerada y ladrona. Cuando se encontró la carta, él dijo que era una broma y nunca se encontró la evidencia concreta para poder condenarlo. Me intriga mucho el tema y sé que podemos debatir bastante acerca de esto y analizar todas las implicaciones que hay del caso. Justamente por eso quería comentártelo y saber qué piensas del tema. Hola Alex, qué gusto escucharte. La verdad es que sí conocía acerca de este caso, sin embargo no conocía a profundidad cómo se llevó a cabo. Ya que tienes la información, podríamos discutirlo y con eso llegar a una conclusión adecuada para el mismo. Ya, amigo, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, como es un tema polémico y bastante complejo, hay mucho de qué hablar. Es por eso que te propongo ir por partes. Entonces, comencemos del hecho de que el señor hizo justamente lo que afirmó en esta carta. De ser así el caso, tú que estás más informado del tema, ¿qué principios bioéticos y médicos crees que se estaría saltando? Si Cornelius Rhodes hubiera realizado estos crímenes descritos en las cartas, hubiera faltado a todos los principios bioéticos. Sin embargo, esto es más complejo y te lo explicaré más adelante. Y por supuesto, el contexto histórico es un aspecto sumamente importante a tener en cuenta, porque no hay que olvidar que el señor dijo esto alrededor de 1930. Entonces, esto fue justamente antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo que podemos notar claramente que hay un patrón y una tendencia de este tipo de pensamiento racista y supremacista. Exactamente, Alex. El contexto social en Estados Unidos en 1930 era bastante grave. La Gran Depresión había puesto en bancarrota a miles de personas. Por lo tanto, existía una hostilidad en el ambiente y los problemas de racismo eran muy habituales en la época en la que Rhodes se desempeñaba como médico. Finalmente, la falta de empatía sobre otras naciones debido a los problemas que ocasionaron la Primera Guerra Mundial. Ok, amigo, ya te entiendo mejor. Y sí, sabes, ahora que mencionas el contexto histórico, tiene mucho sentido porque el doctor actuó de esa manera. Pero, sabes, me sigo preguntando una cosa. Para la época del doctor, ¿ya existía algún comité de bioética? ¿Ya existían leyes acerca de esto? ¿Algún protocolo? Realmente, si analizamos el caso a profundidad, podemos entender que para la época en la que se desenvolvieron los hechos, la palabra bioética no era conocida. Por lo tanto, Cornelius actuó de una forma inconsciente, ya que no conocía de los comités o los riesgos que actualmente tenemos si se viola alguna norma o regla. El nacimiento de la bioética se da a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a que los nazis realizaron experimentos inhumanos en los campos de concentración y en los prisioneros de guerra, que atentaron contra toda la seguridad de las personas que estaban apresados bajo su voluntad. Culminados los juicios, los países ganadores se reúnen y firman el Código de Nuremberg, el cual dictaminará las reglas y normas a seguir cuando se realizan actividades de investigación científica. Sin embargo, al analizar el caso con Andrés de Espíndola, PhD en Pan Pathology, me hizo dar cuenta de algo muy importante. Y es que no se necesitaba el código de Nuremberg para que Cornelius Roth pudiera realizar las cosas de una forma ética, ya que si bien no existía el código para esta época, ellos se rigen en el código hipocrático. Si Cornelius Rhodes hubiera cometido estos actos descritos en su carta, debía haber pagado con todo el peso de la ley, debido a que no se puede permitir este comportamiento en el ámbito científico.
Sabes que estoy de acuerdo, amigo. Como el doctor Espíndola dijo, si es que el doctor realmente cometió este tipo de atrocidades, tuvo que haber pagado por eso, pese a que no hayan existido los protocolos y normas bioéticas que tenemos hoy en día. Que por supuesto, estas leyes salen y nacen de atrocidades de monstruos como él, principalmente de la Segunda Guerra Mundial. Y es muy interesante que hayas podido hablar con el doctor Espíndola, porque de hecho, para este tipo de noticias también hablé con psicólogas que ya han trabajado en el área para que me den una opinión mucho más precisa y exacta de esta rama. Porque como mencionamos antes, claro está, esto se puede analizar desde un punto de vista bioético. No obstante, analizar el punto de vista psicológico del doctor Rhodes también es interesante. Y de hecho, en este caso nos va a servir bastante, porque con un perfil psicológico y una reflexión psicológica de ese tipo, podemos llegar a una reflexión personal, bioética, mucho más precisa y con una mejor base. Una vez establecido eso, te menciono quiénes fueron las psicólogas que entrevisté. La primera es Ana Ulloa y la segunda es Camila Aulestia. La primera pregunta que uno se hace con este tipo de casos es: ¿qué tiene que suceder en la vida de una persona para que cometa un acto así? O en otras palabras, ¿qué tipo de trastornos o defectos tendría que tener un ser humano para que esto sea así? Cuando se le hizo esa pregunta a las psicólogas, la respuesta fue muy sencilla. Ambas coincidieron en una cosa, en un diagnóstico, por así decirlo, el cual es trastorno de personalidad antisocial. Esto, ya que este tipo de personas tienden a tener una conducta muy meticulosa en la que analizan todos sus pasos y sus acciones. También se caracterizan por ser muy poco empáticos y tienden a realizar acciones que les proveen una alta satisfacción a corto plazo. De la misma forma, este tipo de personas tienen muy poco remordimiento, pero que un tipo de castigo o reprimenda no son efectivos en ellas. Y al reunir todas estas características, no nos asombra ver que encajan perfectamente con el perfil que se puede entender del doctor, tanto de la carta como de la información disponible sobre él. Adicionalmente, coincidieron en que también encontraron un trastorno más, y que el cual llama la atención de este doctor y es muy evidente. Es el trastorno de personalidad narcisista, donde las personas que tienen este tipo de trastornos se creen superior a las personas o a un grupo de personas. Situación que se ve bastante reflejada en el doctor, ya que él se cree bastante superior en este caso a los puertorriqueños. Otra característica clave a tener en cuenta en este tipo de personalidad narcisista yace en que este tipo de personas tienden a creerse un mesías y ser admirados por el resto. Bajo esa premisa es comprensible conocer por qué el doctor en una parte de su carta decidió decir que él hizo lo que pudo con estos puertorriqueños al intentar asesinarlos y que le habría gustado poder hacer más. Situación que se ve bastante reflejada, como se dijo anteriormente, con los nazis. De hecho, la psicóloga Camila Bolestia también reconoció la similitud que existía entre el doctor y Joseph Mengele, o en otras palabras también conocido como el ángel de la muerte, el cual es un doctor y político bastante importante en la Segunda Guerra Mundial, donde se sabe que este cometió crímenes de guerra en contra de los judíos, ya que igualmente los consideraba como una raza inferior, que no existía ningún tipo de reparo moral al experimentar contra ellos, y en la gran mayoría de casos asesinarlos de formas bastante crueles e inhumanas. Pero bueno, amigo, no te quiero aburrir tanto ni saturar del tema, que como habrás notado, es algo muy interesante del cual podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Por otra parte, ¿sabes?
Hablando de todo esto, me hizo llevar a una conclusión e implicación muy interesante de todo este tema, y es, el doctor, a su retorcida forma de ver el mundo, creía que estaba cometiendo un acto bueno, un fin justo y humano. Eso nos hace pensar que esta conexión lógica se basa en una premisa muy similar y que aplica para muchos seres humanos, lo cual representa un dilema ético bastante importante, y es, ¿el fin justifica los medios? También hay que tomar en cuenta otra pregunta. ¿Mis fines personales deberían anteponerse sobre los fines de otros seres humanos? Este tipo de interrogantes son sumamente interesantes, ya que a partir de estos podemos construir y desarrollar un debate ético y decir hasta qué punto una acción, por muy beneficiosa que sea, debería ser tomada en cuenta o no. De la misma forma, ¿qué fines son los que se consideran justos? Esto se puede llegar a un debate en conclusión bastante evidente. Y es que cuando una persona llega a tener un fin equivocado, como el que vimos anteriormente, es capaz de cometer actos monstruosos. Y justamente por eso existen comités bioéticos hoy en día que impiden que se hagan este tipo de atrocidades. Pero en fin, como también quería saber la perspectiva de la población y quería aplicar mis conocimientos de estadística que tomé hace unos años, tomé unas encuestas a una muestra que intenté hacer lo más significativa posible. Es decir, les pregunté a personas de todo tipo, estudiantes, trabajadores, niños, adultos, jóvenes, hombres, mujeres, etnias, todo lo que te imagines para hacer una muestra muy heterogénea posible. Y ahí, sabes que me llamaron mucho la atención de estos resultados, y es, un 30% están de acuerdo con que el fin justifica los medios. Cosa que no te voy a mentir que me sorprendió bastante y asustó un poco, de hecho. Por otra parte, un 35% de los encuestados dicen que dependiendo de cuáles sean los fines y cuáles son los medios, estos pueden llegar a ser justificables. Y finalmente, un 25% son los que creen que si es que los medios son negativos, inhumanos, grotescos, entonces los fines son completamente injustificables y no se los debería ni siquiera tomar en cuenta. El problema, como habrás notado, es que una buena parte de la población, aproximadamente 2/3, están de acuerdo con que ciertos medios, por muy negativos que puedan llegar a ser, si es que el fin es justo o bueno, entonces, claro, bueno, entre comillas, entonces los medios pueden llegar a ser justificables. Situación que, como habrás notado, plantea un dilema moral muy importante que hay que tomar en cuenta, ya que vivimos en una sociedad donde las personas vivimos bajo un código y legislatura a la cual no podemos actuar de esta manera, ya que este tipo de pensamientos llevados al extremo pueden terminar en una situación muy similar a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho todavía ocurre en diversas partes del mundo, claro, en menor medida, pero todavía ocurre.